Huillaykuna, gestión de la prefectura de Cotopaxi. Imanaya masipanikuna kutindipas tigramunchikmi Huillaykunawan prefectura marca Camachi Gukumanta. Allí samuskata charipangichik astawan kaitaita carnaval punchakunapi. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Guasaganda Kitijipe prefectura marca Camachi maquinaria Huillaykuna ñan llankaykunapi katishkami. Shinallata yaku larka kunatapas allichispa maichaka wakllirishka kunapipas makikushpa katishkami. Kay iski guata yanapaykunapi iski instituciones Ukumanta mancomunadamente llankaspa katishkanchik. Ima ayllulakta ministishka kunapipas nishpami rimarca Masi Luis Corrales. Recordemos que Guasaganda es extremadamente grande, tenemos una extensión territorial extensa y componemos de 19 comunidades, en la cual en convenios de gestión compartida con el gobierno provincial se han venido desarrollando pasos de agua en el recinto Los Laureles. Es un ármico de 2 metros que se colocó con cabezales. En el recinto Salento se pusieron los cabezales en un ármico. En el sector del Tesoro, en el recinto del Tesoro, se hizo un ducto cajón de $18.000. Es que hicimos en el río Manguila Chico. Está desarrollado en la cooperativa Guasaganda un paso de agua también que es de un ármico de 1,50 m con sus respectivos cabezales. Tenemos los trabajos en la vía principal, que hemos hecho 3 pasos de agua, un ármico de 1,20 m que está ubicado en el centro de la parroquia, que es al lado de la escuela. Tenemos a 100 metros de ahí otro ármico de 1,20 m que está colocado en la vía principal, que también fue colapsado por el tema que eran tubos de cemento, ya cumplieron con su vida útil. Tenemos en la altura del sector Los Pachacos una colocación de 2 ármicos en un paso de agua, que son de 1,50 m con sus respectivos cabezales. Todos estos trabajos se han venido desarrollando en Mingas, con trabajos de gestión compartida, vuelvo y repito, en la aportación tanto del gobierno provincial como del gobierno parroquial y la comunidad. Bueno, yo pienso que para mi criterio, en este año ha sido muy bueno, pues en todo el aspecto lo que es la vialidad, en apoyo para los agricultores también. Es bastante comercial la zona. Necesitamos una buena vía para seguir mejorando, que los comerciantes sigan viniendo para esta zona. ¿Ayudaría a dinamizar la economía que tienen Claro, va a mejorar. Chunga es con ayllu llaqta kunapi makikushpa katishkami kashka gobierno provincial Ukumanta. Ayllu kunapas minga llankaykunawanmi katimushka kashka. Kunan tamia puncha kunapika kimsa juno suyo kunapi ashka ñankuna chakakuna wakllirishpa katishkami. Astawan prefectura Huillaykuna punchanti llankaspa katimushkami. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Prefectura marca Camachi katikpushak pane Silvia Bravo Cajas shukti pushak masikunawan tandanakurkami pujiliki tipi. Proyecto de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y sus dependientes llankaykunamanta mangapaga. Abril killamanta ñami ñaka y wasikunata chari ushasun nishpami rimarca marcapa katikpushak. En esta mañana se ha venido para ustedes a presentarles aquí en el Cantón Pujilí para informarles de que se ha creado, tenemos ya un proyecto, aspiramos que para el mes de abril ya se pueda ejecutar. Es un centro de atención integral para la mujer y la familia, una casa de acogida a la mujer y a sus dependientes. Entonces un sitio donde tenga esa seguridad de poder permanecer, pero a su vez tiene que tener esto un acompañamiento, que en este caso son talleres, capacitaciones y más que todo ese asesoramiento legal, ese asesoramiento médico, psicológico que tanta falta hace. Sí, porque esto viene mejorando a nivel general de todos. A nivel general de todos, porque no es solo dentro de la familia, pues entonces obviamente, y esto viene pues ya en todo, a nivel de las comunidades, a nivel de las parroquias, a nivel de cantón, a nivel de la provincia. Entonces eso plenamente de acuerdo, porque esto es también es un proyecto, también es un beneficio, porque los concejales, si es que hay un proyecto de este tipo para el beneficio, para el desarrollo de la provincia, del cantón,
¿cómo no vamos a apoyar? Porque nosotros como concejales no tenemos ni por qué negar. Dirección de Desarrollo Humano Yanapa Yokumanta, Canchis Kiti Kunapi, Kaizanka y Kunamanta Yanapaspa Katishkami, Imazaki Kunata Warmi Kunapas Charispaka, Kaiwasiman Hawaza Yayachun, Kasna Zanka y Kunaka, Ama Warmi Kunata Yapas Zaki Chispa Katichun Mikaska. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Ñukanchik Ayuyakta Muru Kunata, Karu Mama Zakta Kunaman Katu y Usankapaga, Prefectura Marca Camachi Ukumanta Rueda de Negocios Yanapay Kunapi Yankarkami Yalishka 22 de febrero Puncha Fundación Sinchi Sacha Yankak Masi Kunawan Quito Marcapi Masi Juan Martínez Fundación Sinchi Sacha Yanapay Okuta Pushak Nirkami Uchilla Ayuyakta Muro Yankay Kunapi Makikushpa Katishkanchi. Normalmente Sinchi Sacha ha trabajado en artesanías, que es nuestra mayor fortaleza, y ahora nos estamos abriendo a lo que llamamos agroartesanías, que es esto, porque es hecho manualmente, porque es hecho por un pequeño productor, porque etcétera, etcétera. Y todo está dedicado a promover el comercio del pequeño productor. O sea, nuestra especialidad es apoyo al pequeño productor, sea familiar, sea asociativo, sea cooperativo, sea asociativo, pero queremos promover al pequeño productor. Este es nuestro objetivo. Y tenemos dos formas de actuar. Unas veces hacemos con proyectos de cooperación cuando hemos tenido suerte y tenemos un fondo externo, y otras veces que no tenemos fondo externo lo hacemos por nuestras propias fuerzas, con el apoyo del pequeño productor. Pane Sofía Campaña Prefectura Marca Ukupi Yankak Nirkami Chunka Ishki Cotopaxi Morokunata Kaikatuna Pampa Kunaman Apamushkanchi. El objetivo es poder posicionar estos productos aquí en los showrooms agroartesanales que está implementando la Fundación Sinchi Sacha, en donde previamente ellos han seleccionado a 12 productos de los 100 que contiene nuestro catálogo que han sido de interés en el ámbito turístico-cultural aquí en la provincia de Pichincha. Y nosotros trajimos para promocionar lo que es la cúrcuma, la sal marina y la proteína de quinoa. Esto hace de que a nosotros nos dé mayor voluntad de seguir trabajando y mirar a nuestra provincia y buscar la manera de sacar adelante con nuestros productos a nuestra provincia. Kaiski anapa iguasi kunaka ñami ña convenios yanka y kunata panga kunapi aspishka kashka. Astawan pintores de Tigua masi kunaka ñami pai kunapak suyu kunata kaikatuna pampa kunaman chayachishka kashka. Kunanka pishka agroindustriales muru kunatami mirachispa sakinka. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Latacunga Kitijipi Chusco Marcapac Pushak Masikuna Tandanakurkami Chinazatak Sukte Instituciones Yanapay Ukukuna Mantapas Sinagua Consejo Nacional de Competencias Ministerio de Ambiente y las organizaciones Heifer, Codespa y FEP Paikunaka Rimarkakunami Urkukunata Ajichispa Yakukunata Tarpushpa Katinata Astawan Kai Ayu Yakta Kunapika Ñamiña Yakumuturikuna Tiaska Kashka Nishpami Rimarka Marcapac. Nuestro objetivo es que ojalá podamos acercar a firmar una pre-mancomunidad siempre y cuando que tengamos esa voluntad política de cada uno de los prefectos. Hemos invitado primariamente a los prefectos de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Pastaza y Napo. Son las prefecturas que están involucradas en esta primera parte. Esto no es una propiedad exclusiva, sino que todos y todas podamos apropiar, todos y todas podamos contribuir. No se trata de competir con nadie, sino es garantizar a ese ser humano para que tenga los mismos o los mejores derechos que nosotros cuando no existamos ya. Si nosotros no preocupamos en la sierra, de aquí a 10 años, como decía el exsecretario de la ONU, se inicia el conflicto, la guerra, el agua que ya estamos viviendo en las comunidades rurales indígenas, especialmente en la provincia de Cotopaxi. Serias consecuencias vamos a vivir en el futuro si no preocupamos en este momento. Pero este llamado a la mancomunidad que hace Jorge debe ser de las organizaciones sociales, debe ser del sector privado y debería, ojalá, podríamos ponernos a discutir la construcción de un fondo del agua donde evidentemente estos sectores por obligación tienen que tener aportes para el mantenimiento de este fondo de agua. Si hoy podemos firmar un acta de compromiso que sea el inicio de la mancomunidad, lo haremos.
Si es necesario firmar la mancomunidad hoy mismo con la provincia de Cotopaxi, en función de esto, lo haremos, y que este sea el inicio de un ejemplo no solamente para el país, sino un ejemplo regional. Con golpe tandanakuymanta sujuno euros panga kunata chaskishkami Unión Europea manta cambios climáticos kunamanta llankaspa katingapag astawan panga kuna pipas aspirka kunami mancomunadamente llankaspa katingapag. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura marca Camachi Gucumanta, Kai Kamazami Yankay Kunata Rexichkanchig, Azi Raimi Puncha Kunata Charipangichig. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.